Bienvenidos al programa más conservador y cultural que... Espera. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Quién dijo que la cultura es aburrida? El único programa más chido donde padres, alumnos y maestros aprendemos juntos. Y qué mejor que acompañadas de un buen café. Bienvenido a la hora del café con Cristina Altamirano. ¿Dónde la escuchó? ¿Dónde más, mis chavos? Solo aquí en FJP Radio. Comenzamos. Hoy tienes que darte cuenta de la realidad que pasa. La educación entra por casa, aunque la alta incidencia de embarazo nos amenaza. La educación entra por casa. Todo tiene su tiempo, hagamos ya conciencia. Todo irá bien para el que espera, no esperar el momento, trae sus consecuencias. No más embarazo en adolescencia. El embarazo en adolescencia es una amenaza, pero tenemos que ver cómo reducir las tasas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Hora del Café con Cristina Altamirano. El día de hoy tenemos un programa súper especial que queremos compartir con ustedes. Es acerca de la prevención del embarazo en adolescentes. Para eso tenemos unos invitados de lujo el día de hoy que van a compartir con ustedes, con nosotros, su conocimiento. En primera instancia tenemos a la licenciada Erika Paola, que es experta en el área de biología. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. También se encuentra con nosotros la licenciada Belén Porfirio Contreras, que es experta en trabajo social. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y no podía faltar el licenciado Alfredo Aldana, que es experto en psicología general. Hola Cristina, mucho gusto y nuevamente aquí feliz de estar en tu programa. Gracias. Muy bien, y vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema, preguntando en primera instancia cómo podemos prevenir un embarazo, siendo esta una acción responsable. Bueno, viéndolo desde el lado social, existen diferentes apoyos que se les brinda a los adolescentes. En este caso, nosotros siendo expertos en el área de secundaria, se empieza a hablar en temas como aquí la maestra ahorita más, la maestra Erika nos apoyará en este tema, en esta parte de las pláticas, talleres y todo eso, ¿no? Pero desde lo social, maestra, desde lo social, de alguna manera se trata de hacer concientización en relación a esta parte de lo que conlleva un embarazo a muy temprana edad. Tanto riesgos de salud, obviamente emocionales, sociales, porque desafortunadamente hoy en día considero que este sector de la sociedad lo reprimen, lo señalan, en este caso a las mujeres. Entonces, en relación a eso, en lo social, realmente lo importante aquí es hacer concientización referente a todo lo que conlleva esta parte del embarazo a muy, muy temprana edad. Gracias, maestra. Maestra, ¿qué podría decirnos al respecto? Bueno, pues que en la parte de la biología, por ejemplo, se puede relacionar también con lo que la maestra mencionaba, que aquí es importante destacar, primero, que no es como alentar, ¿no? Sino que la primera base es prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Desde las aulas necesita de haber sí o sí una buena orientación, una buena educación sexual. En el cómo está esta parte de conocer cómo funciona orgánicamente el cuerpo de un adolescente. O sea, y entender que a la edad en la que estamos dentro ahorita con ellos de las aulas, no tienen una preparación biológica. O sea, es bien diferente decir, son etapas de fertilidad porque inician esta parte de la primera menstruación, pero no quiere decir que su organismo esté preparado para lo que significa orgánicamente un embarazo. Entonces, ¿cómo prevenir? Primeramente, por una buena educación
sexual. ¿Dentro de dónde? De las aulas. Es importante, esto sí es imperativo, que dentro de las aulas se den las herramientas necesarias para que ellos como adolescentes puedan conocer de métodos anticonceptivos, de cómo funciona su organismo, de las repercusiones que trae si llegan a un embarazo en adolescentes. O sea, hay muchas cosas que hay que conocer. Ok, y eso es muy muy importante, que los jóvenes hoy en día sepan a qué se están enfrentando, qué es lo que va a pasar tanto en su cuerpo como a nivel social, como a nivel familiar, estando en una situación como esta, cuando todavía no se está preparado efectivamente para poder enfrentar esta situación. Y entonces, ¿cuáles serían los problemas que pudiesen enfrentar los jóvenes al presentarse un embarazo? Nuevamente, desde lo social considero que esta problemática, porque al final es una problemática real y sobre todo, pues al final yo pienso, ¿no? Más allá de preocuparnos, pues hay que ocuparnos, como lo mencionaba la maestra Pau. En efecto, hay que ejecutar, ahorita que nosotros estamos en esta parte en las aulas y todo esto, empezar a trabajar todos esos temas, que al final sea una buena educación sexual para ellos. Pero en relación a la pregunta que tú me haces o nos haces, maestra, desde mi perspectiva, hablamos de embarazos no deseados donde los jóvenes, bueno, en este caso sea hombre o mujer, pues dejan escuelas truncas, como tú lo mencionabas también, problemáticas familiares, en donde a lo mejor la señorita ya no es apoyada por el novio, por la pareja. Nos vamos desde problemas de salud, abandono escolar, que empiezan a trabajar pues obviamente a muy temprana edad para empezar a asumir pues las responsabilidades que conlleva toda esta problemática social. Y entonces, maestro Alfredo, díganos, ¿qué daño emocional podrían presentar en este caso los adolescentes ante un embarazo? Bueno, pues en este caso sí cabe mencionar que las chicas, las jovencitas que se llegan a embarazar a una temprana edad, ya traen algo emocional desde antes del embarazo. O sea, quien lo lleva a embarazarse tan pequeñas es precisamente el problema emocional que ya traen desde anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa con las señoritas? Normalmente, cuando tenemos un problema emocional, siempre salimos en la búsqueda de algo que nos aliente a cubrir esa necesidad, esa emoción que traemos. Entonces, se ha comprobado, Cristi, que el 80% de las jovencitas que se quedan embarazadas a temprana edad, precisamente dentro de lo psicológico, normalmente es porque buscan una salida, porque probablemente tienen un problema familiar, no se comprenden con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cabe mencionar que sí, el problema ya lo traen desde antes, y eso es el que lo lleva precisamente a buscar un embarazo no deseado, ¿no? Porque siempre buscan cubrir las necesidades que probablemente están careciendo pues en su familia, ¿no? En su cuadro familiar, que recuerden que es lo importante para un adolescente, ¿no? Es quien nos forma. La familia siempre va a ser lo más importante para la formación de un adolescente. Y cuando un adolescente no encuentra una identidad, no encuentra esa personalidad que se tiene que formar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Busca, ¿no? Y una de las salidas, pues, es el noviazgo, y de repente del noviazgo, pues ya, de repente ya me embaracé, ¿no? Y piensan que esa es la salida, pero desafortunadamente todo inicia desde una cuestión emocional. Entonces, sí repercute después. ¿Por qué? Porque probablemente no le responde el joven, exactamente, el novio, o los papás se molestan, a veces que hay quienes los apoyan, hay quienes no los apoyan. Entonces, lógico, es otro problema también emocional que el adolescente pues tiene que pasar, ¿no? Entonces es cuando ya empiezan a cometer ciertas situaciones, ¿no? En este caso, bueno, ese sería otro tema, pero te cabe mencionarlo,
desafortunadamente los famosos abortos, ¿no? Precisamente porque no encuentran un apoyo más que económico, emocional. Todo parte desde una cuestión emocional. Entonces sí es importante checar estas situaciones sexuales con los chicos. Las escuelas, nosotros que trabajamos dentro de una escuela, pues es importante, pero creo que esto es dentro del hogar. O sea, hablar de sexualidad en el hogar hasta en este momento sigue siendo un tabú. Claro. Y desafortunadamente el papá no le gusta hablar con el niño o con la niña porque sigue siendo un tabú, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha cerrado a esta parte, ¿no? De tener esa necesidad de los adolescentes buscar en algo que de cierta manera les llama la atención porque nunca se les habla de eso, ¿no? Entonces sí es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces dentro de lo psicológico, siempre lo que nos va a llevar a cometer esas situaciones siempre va a ser una cuestión emocional. Siempre va a ser la búsqueda de algo que no puedo cubrir dentro de mi hogar. Entonces sí es necesario poner pues atención a esas partes. Y ahora si nos regresamos a la parte de la biología, por ejemplo, tu pregunta inicial era, ¿no? ¿Cuáles eran las repercusiones? O sea, aquí cabe hacer un paréntesis, ¿no? Desde la perspectiva médica, la edad óptima reproductiva en una mujer engloba un periodo de tiempo de entre los 20 a los 35 años. Estamos hablando de que menos de los 20 años en etapa adolescente tardía, estamos viendo que entonces el organismo no está preparado biológicamente, fisiológicamente para esta parte del embarazo que todos sabemos lleva a un desgaste, ¿no? Entonces eso es importante, edad óptima edad óptima reproductiva de 20 a 35 años. Ahora, me regreso a la pregunta, ¿qué consecuencias? Pues estamos hablando de que si entonces un adolescente no está preparado orgánicamente, fisiológicamente para sostener un embarazo, decimos que sí hay varias condiciones que van a afectar y nos vemos desde entonces desgaste uterino en la mujer, que va a haber repercusiones a la larga. Estamos hablando, bien lo mencionaba el profesor Aldana, ¿no? De situaciones de aborto. Y aquí se vienen otras temáticas. ¿Cuáles son los riesgos a los que se va a someter la mujer si entonces opta por esta decisión? Y otra más, ¿cuántas de esas adolescentes pueden llegar a sufrir una muerte dentro de ese periodo de embarazo? ¿Cuántas más van a tener entonces a bebés con ciertas anomalías? Porque el cuerpo no está preparado en ese momento para tener, o sea, se está nutriendo, está terminándose de madurar y todavía le agregamos el peso fisiológico de tener que crear otra vida dentro de ella. Entonces, no. Y viene con un dato curioso, ¿no? La CONAMED menciona en una encuesta que en el 2018 se registraron 385.646 embarazos en adolescentes en un periodo de 14 a 19 años. Y de los cuales menciona también que el 67% tuvo complicaciones maternas. ¿A qué me refiero? Que de esas casi 400.000, casi el 80% fueron cesáreas. Y de esas restantes, el 13% falleció lamentablemente por una mala práctica o porque no tuvo la atención médica adecuada o porque simplemente su cuerpo no estuvo para poder soportar todo el desgaste físico. Estamos hablando de que no están en un proceso de maduración. Fisiológicamente no lo están, independientemente de lo psicológico, que es evidente, no lo tienen, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una de las partes de los riesgos que conlleva tener un embarazo en edades que no corresponden a la fisiología. Así es, y de ahí la importancia, ¿no? De la comunicación con la familia, de la comunicación con los jóvenes, de que los maestros estemos atentos de qué está pasando alrededor de los chicos para que de esta manera podamos evitar, tratemos lo más que se pueda de evitar estas situaciones, haciéndoles saber lo que puede pasar en caso de, y entonces poder prevenir, más que nada poder prevenir estas situaciones que no les conllevan
a nada positivo, o entre más positivo tendrían yo creo que lo menos positivo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos compartido su tiempo. Gracias a ustedes. A ustedes, Gracias por la invitación. Gracias. Y jóvenes, a cuidarse, a cuidarnos, hay que tener mucha comunicación con nuestros papás, con nuestros compañeros, Claro. acercarnos a nuestros maestros si tenemos alguna duda. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego. La educación entra por casa. Yo,